Buenas noches, diputado, ¿cómo le va? ¿Cuál es el motivo de la visita? Nosotros estamos recorriendo el país, nos falta, mañana estamos en Colonia, después vamos a cruzar a Buenos Aires a reunirnos con la comunidad Frente Amplista. Son reuniones que la Alianza Patriota está haciendo, juntando la opinión del Frente Amplio para una discusión que tenemos el 12 de diciembre de una dirección nacional. Acá en Soriano está el Frente Soriano que encabeza a nuestro compañero Guastavino, un compañero independiente, y en él participan los sectores del FLS, 711 y otros sectores. Y bueno, hoy va a haber una reunión del Frente Amplio donde estaremos ocultando la opinión del Frente Amplio en el interior para preparar esa reunión. Y se inscribe en una estrategia de fortalecimiento del sector y del Frente Diverso y de aquellos frentes en particular o espacios que se han creado en el interior. Ya que hablamos de la interna, digamos, ha estado un poco convulsionada en este año. Tiene que ver con la situación presupuestal, bueno, con diferentes pensamientos que hay en la interna. ¿El de ustedes hacia dónde va? La enorme responsabilidad que tenemos es el respaldo al programa del Frente Amplio, que encabeza el doctor Tabaré Vázquez. En el medio de ese proceso, el Frente Amplio va a tener el año que viene una discusión de actualización ideológica. Y como fuerza política es correcto que mire más allá del gobierno, del periodo de gobierno. Pero hoy nos tenemos que cernir a lo que significa el acuerdo político programático que expresa el doctor Tabaré Vázquez, que se expresa en el presupuesto, que se expresa en una serie de leyes comprometidas como la del Sistema Nacional de Cuidados Integrados que se acaba de aprobar en diputados después del Senado, como significó la ley de no unir el aguinaldo con el salario a fin de año, aspectos que eran compromisos concretos y que el Parlamento ha ido dando respuestas. Después hay un aspecto de la distribución de los recursos presupuestales, donde legítimamente hay matices y, el Parlamento como tal, efectivamente se generaron algunos conflictos o tensiones que fueron resueltos. ¿Usted cree que son resueltos ya la situación de los diputados que votaron fuera de la orgánica? Yo creo que ahí es la segunda oportunidad que el Frente Amplio rompe la disciplina partidaria. Yo quiero ser honesto, me parece que nos faltó más discusión de la bancada con el Ejecutivo. El presupuesto tenía 700 artículos y en tres de ellos hubo diferencias. Yo creo que se podía haber saldado la votación si hubiésemos discutido con más tiempo, pero los tiempos que el 1 de marzo asume el gobierno y tiene que enviar ese proyecto para entre el mes de septiembre y noviembre aprobarlo en las dos cámaras y un trabajo a toda máquina. Y eso generó dificultades en el tratamiento que hizo que pasara este hecho. Yo creo que es un hecho que se supera porque los compañeros se mantienen en la orgánica del Frente Amplio y deberemos mejorar la capacidad de diálogo entre el Frente Amplio, la bancada de legisladores, tanto senadores como diputados, con el Ejecutivo. Ellos marcan de que una cosa es la unidad, el pensamiento del frente y otra es lo que tiene que ver el compromiso con la gente, el de poner la cara frente a la gente, que son los legisladores muchas veces, más allá de la fuerza política. ¿Para ustedes eso es válido? Sí es válido, pero hay un contrato ahí. La diferencia sustantiva fue de que un ejército tiene 22.000 efectivos, que naturalmente todos los quinqueños se jubila gente. Mira que la mitad de las vacantes de quienes se retiraran no se llenaran. Y con ese ahorro incrementar el salario de los niveles más bajos del ejército, que están dentro de las masas salariales más bajas del país. Había quienes pensaban, de los compañeros, que eso podía significar el cierre de algún batallón, porque significa fuente de trabajo en algunos lugares. No va a ser así, no se va a cerrar ninguna unidad militar, sino por el contrario, lo que está pensando el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía y Finanzas, la posibilidad de un fideicomiso con bienes que tiene el Ministerio de Defensa, con la idea de financiar una infraestructura y una capacidad logística que significa embarcaciones para proteger nuestra superficie en el mar, que significa cuidar nuestras fronteras en un ejército más eficiente y mejor dotado. En esa estrategia, el temor de los compañeros era ese, que rápidamente se saldó de que no va a ser así. En primer el tema, yo diría, más sustantivo en la discusión de diputados. Después hubo algo con respecto al tema de la adjudicación del incremento del IVA para los juegos de azar, particularmente uno dirigido al tema del fútbol, que estaba pensado para el fútbol de la Federación Uruguaya y se planteó también para la OFI, cosa que fue incorporado en el presupuesto. Y yo creo que son temas que
que no hacían a la esencia de principios de aquellos en los cuales los legisladores tenemos derecho a pedir la posibilidad de votar separado, ¿verdad? Y eso no fue dado por la bancada, yo creo que fue tratado apresuradamente. Y repito, lo podíamos haber resuelto sin mayor conflicto. Hay gente dentro del frente que sigue pensando de que el ejército no tiene razón de existir para Uruguay. Yo creo que sí tiene, es legítimo que lo piense, pero en el programa del Frente Amplio hay un planteo dirigido a la defensa nacional, un concepto, y el Uruguay está, en el marco de la ley de defensa nacional, está discutiendo también una ley orgánica del Ejército Nacional. Es decir, lo que estamos pensando, cuál es el ejército del siglo XXI. No un ejército planteado desde el punto de vista de la defensa del territorio frente a un ataque de otra nación. Para eso hay otro mecanismo para definir conflictos, ya sea la UNASUR, el Mercosur u otros organismos internacionales. Pero si tenemos que defender nuestra pesca, tenemos que defender si encontramos gas o petróleo, tenemos que luchar contra el narcotráfico y contra el lavado de dinero, tenemos que evitar que la trata de personas sea un lugar de referencia en las fronteras. Y esos aspectos para un ejército de protección del territorio nacional, más que una defensa interna como era pensada antes del 73, son los aspectos sustantivos del cambio programático. Cualquier otro tema, no hay acuerdo en el Frente Amplio. El Frente Amplio en su programa establece la regla de juego para el ejército. Y el ADN de la educación, pasando ya a otro tema, ¿están convencidos de que se pueden hacer cambios profundos? ¿O cree que en definitiva lo que dijo Mir, y bueno, que después Figueira también acompañó, de alguna manera dice que no están dadas las condiciones? Ahí hay dos cosas. Primero es que Mir dio su opinión y lo que hizo el presidente Vázquez, aquel que no está de acuerdo en cambiar estructuralmente, no va a tener la fuerza para hacerlo, allá de lo que piense. Y el subsecretario Figueira resolvió por solidaridad renunciar. Son dos cuadros muy importantes, yo creo que el Uruguay y el Frente Amplio perdió dos cuadros importantes de gobierno, lo primero que quiero precisar. No obstante eso, los cambios estructurales, el seguir transformando la educación, porque no vamos a hablar más de reforma, porque el poner un título y un sello a un proceso que es mucho más complejo, que es cambiar la relación entre el docente y el estudiante, que es incorporar la comunidad del entorno del centro de estudio a la responsabilidad del proceso educativo, hasta los programas educativos, la currícula que se enseña, son aspectos que el Uruguay debe seguir avanzando en su transformación. Dentro de los ejes de la discusión que ha convocado el presidente Vázquez al diálogo nacional, uno de los ejes es este, para qué país estamos educando, un país que tiene que producir más, que ser más eficiente, que tiene que construir más valores democráticos y de convivencia, y en ese proceso no cabe duda que hay un ADN que tiene que ver con nuestros orígenes varelianos, que tiene que ver con las concepciones artiguistas, del ilustrado como valiente, que tiene que ver con los desafíos que el mundo nos va a plantear en un mercado que nos va a ser hostil, y que deberemos competir sobre la base de la eficiencia, sobre la construcción también en la educación de una cultura del trabajo, para un país que desde la década del 90 profundizó el desarme de su aparato productivo y donde hay generaciones que nacieron sin ver trabajar a sus padres, y a incorporar el valor del trabajo hace también al modelo educativo. Y en ese sentido, digamos, o sea, tú decías, hay gente que no vio trabajar a sus padres, uno de los problemas que hoy sin duda en la sociedad lo tenemos. ¿Cómo se revierte eso? Porque va a llevar generaciones, quizás poder cambiar, volver otra vez a aquel sentido fundamentalmente del trabajo. Sí, el mundo del trabajo es toda una concepción cultural, política y ideológica. El mundo del trabajo hace que nos organicemos, que tengamos un método, que sepamos administrar nuestros tiempos, que sepamos que la jornada de trabajo o de estudio o de investigación, porque a veces el trabajo puede ser manual o puede ser un trabajo intelectual, que el compartir el conocimiento que puede ser universitario o el conocimiento en una obra, hace a la formación de generaciones que vienen. Pero también es la organización de la cultura del trabajo la que nos permite organizarnos como trabajadores en un sindicato y haber logrado durante estos 10 años una recuperación de más del 40% del salario real. Es también la que me debe exigir esa cultura de trabajo de que yo no puedo abusar del compañero mío que haga el trabajo de él y el mío. Tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el orgullo de sentir que nuestras manos o nuestro intelecto produjo algo que es importante no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Y es también la relación entre el capital y el trabajo. En el programa de Frente Amplio establece la necesidad de que el país siga creciendo para poder asegurar ese programa, condición sine qua non, que es llegar al 6% para la educación,
la atención de los sectores más vulnerables, estos que no vieron trabajar a sus familiares, que los niños que hoy nacen, el 40% nace por debajo de la línea de pobreza, tengan oportunidades con el programa el Sistema Nacional de Cuidados, o con el programa Uruguay Crece Contigo, o lo que fue el programa Aduana, que significa cuidar al niño del vientre de la madre, asegurando que en los primeros 3 años tiene la alimentación correcta que le permita desarrollarse, si no será alguien que anuladamente estará desde el punto de vista neurológico para poder aprender y para contribuir a los derechos ciudadanos. Ese mundo del trabajo y la construcción de la cultura del trabajo también son relaciones más democráticas entre el capital y el trabajo, y yo diría también entre el territorio y el medio ambiente. Son aspectos de cómo logramos asegurar un proyecto sostenible desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista ambiental, y cómo juega la descentralización para asegurar que el desarrollo sea nacional y no quede concentrado en aquellos territorios que tienen más oportunidades. A nivel de la sociedad existe algo de preocupación trasladada por los propios actores involucrados en el tema, y hablo del tema de la justicia, que desde donde se dice que hay un ninguneo en materia presupuestal hacia el Poder Judicial, que en el presupuesto no existe. ¿Qué reflexión le merece? Porque es uno de los pilares que nuestro país ha sido reconocido internacionalmente precisamente por el respeto, por la independencia del Poder Judicial, cosa que no pasa de repente en otros países, a la distancia por lo menos por lo que vemos. Y sin embargo ahora esto parece de alguna manera manchar esa historia. Sí, yo no creo que exista en el lugar ningún antecedente que indique de la incidencia de algún poder en el otro. Hay un poder legislativo que legisla, un poder ejecutivo que promulga y un poder judicial que aplica las leyes. El poder judicial no elabora leyes, la elabora el legislativo y el ejecutivo. Lo que hay en este presupuesto, el, sí, los recursos se mantienen en valores constantes, lo que no hay incremento. El incremento del presupuesto, que fue de unos 1.900 millones de dólares, fue sobre la base de mantener un déficit del orden del 3,5% del PBI. Y allí se priorizó el tema de la educación, el tema del Sistema Nacional de Cuidado como política inclusiva, la seguridad, el tema de la vivienda y la infraestructura. Para un lugar que va a crecer a tasa del 2,5, quizás por debajo, la priorización en el presupuesto estuvo dado en estos ejes. La justicia mantiene el salario en valores reales, aunque hay una ley aprobada del año pasado por el Parlamento que significa un 8% de recuperación. Si hubiera negociación allí, el Poder Judicial recibiría para rubro cero, para el pago de salarios, ese 8%. Si la ley última aprobada, la Suprema Corte de Justicia lo declara inconstitucional, lo que el presupuesto prevé que la próxima rendición de cuentas tiene que prever cómo lo paga, o recortará gastos de algún lado que no vamos a hacer, o se incrementará el déficit fiscal. Y allí lo que sucederá es que el pago, si así lo resuelve la Suprema Corte de Justicia, que tiene la paradoja de que tiene que interpretar ella misma una ley como inconstitucional y quien se beneficia, es uno de los conflictos que hay de los poderes, es que deberemos plantearnos postergar la última ley que se aprobó que tiene que ver con la modernización del sistema judicial, porque las cifras son casi las mismas. Y no por eso significa que nosotros estemos sometiendo a la justicia, es que en el marco de la distribución la prioridad de objetivos no estuvo allí. Yo hago una referencia, en Maldonado comenzó a construirse un edificio para concentrar todos los juzgados. La previsión presupuestal se mantiene como estaba, no se va a parar, se va a hacer. Lo que es cierto que si queremos aplicar el nuevo código de proceso, no habrá posibilidad de hacerlo en ese edificio, tendrá que seguir funcionando de la forma que funcionaba. Nosotros aspiramos que a partir del 2017 la economía esté por encima del 2,5%, y esto nos permite atender a varios rubros, no solo la justicia, en la cual no pudimos incrementar el gasto. No es represalia, digamos, por el reclamo que han hecho. No se debe tomar como una represalia porque no lo es. Y porque el Poder Judicial mantiene toda su autonomía, su independencia en el poder. Y nos preocupa cómo resolver el conflicto, si se declara inconstitucional la ley. Pero también nos preocupa dotar al Poder Judicial de la aplicación de esta ley que mencionaba anteriormente, como de nuevos recursos, porque el Uruguay va a enfrentar una nueva modalidad de delitos. El narcotráfico y la lucha contra el lavado de dinero fue el Frente Amplio que creó un juzgado especializado en el tema. Bueno, estos temas tienen que ver de cómo combatimos los delitos que a nivel global se van a expresar en el territorio, pero uno administra los recursos que son finitos, y en este presupuesto que tiene 2 años de aplicación, efectivamente no encontramos dónde sacar más recursos.